Hola a todos. Hoy no vamos a ver otro módulo, sino lo que vamos a ver es una herramienta que nos va a ser bastante útil para chequear o comprender un poco mejor lo que estamos haciendo en diversos módulos. Me refiero a la herramienta cuentagotas. Para que os hagáis una idea, hay dos tipos de cuentagotas. Está el cuentagotas local, que es el cuentagotas de que dispone cada una de las herramientas. Por ejemplo, pues si nosotros nos vamos al balance de blancos, en la parte de cámara, si nosotros le damos a punto, pues tenemos un cuentagotas que lo que nos hace es seleccionar pues una zona. Pero, por ejemplo, pues en otros módulos como el de ajustes básicos, veis que aquí en el gris medio lo podemos decidir que es gris medio con un cuentagotas. ¿Veis? Aquí hay un cuentagotas. Pues ese cuentagotas es un cuentagotas local del módulo de ajustes básicos. Aquí tenemos otro cuentagotas local. Hay bastantes módulos que tienen cuentagotas, pero esos cuentagotas son cuentagotas locales, son cuentagotas solamente aquí, por ejemplo, este del umbral superior, también tenemos aquí en exposición. Hay bastantes módulos que tienen cuentagotas. Bueno, pero estos cuentagotas ya os digo que son cuentagotas locales del módulo específico y sirven pues para seleccionar o un punto o una zona, pero para hacer algo específico en ese módulo. Sin embargo, aquí en la parte izquierda tenemos un apartado que pone cuentagotas, que esto es el cuentagotas global. Y este cuentagotas nos puede servir o ayudar mucho para decidir o para ver cómo está funcionando un módulo o una herramienta en particular. Bien, fijaros que yo tengo aquí un cuadrado que en principio está negro, y aquí tenemos la herramienta de cuentagotas. Si yo pincho esta herramienta y dibujo aquí un área, veis que aquí aparece un color. Bien, ¿por qué he tenido que dibujar un área para definir un color en el cuentagotas? Pues porque aquí en el modo de cuentagotas está puesto el modo área. Tenemos dos modos, el modo área y el modo punto. Si elegimos el modo punto, lo único que tenemos que es clicar un punto y nos da pues el valor del color en ese punto determinado. ¿Lo veis? Yo pincho aquí en un punto y nos da el valor del color en ese punto. Sin embargo, si pincho en área, yo lo que tengo que definir es un área, un cuadrado más o menos grande, y el cuentagotas me define un color. ¿Qué color es el que me define cuando yo estoy eligiendo un área? ¿Qué color es el que me aparece aquí? Pues en principio, por defecto, me aparece el color promedio, la media de todos los colores que están dentro de este área. Fijaros que si yo el área la hago tan grande
como la foto, fijaros qué es lo que me aparece aquí. Un gris medio. ¿Os acordáis que yo cuando os expliqué el tema del balance de blancos que hace la cámara, realmente lo que hace la cámara es esto: coge toda la imagen, y hace un promedio de todos los colores, de todos los píxeles de la imagen, y ese promedio lo lleva a gris medio. Así se consigue pues un balance de blancos más o menos automático. Fijaros que yo aquí he definido un área tan grande como la imagen, y lo que me ha dado aquí, fijaros, pues es un gris medio. ¿Por qué es esto? Pues porque yo le he puesto aquí promedio, que es el valor por defecto. Vamos a dibujar un área más pequeño. Veis que aquí, como todo lo que hay dentro de este área es un azul, pues el resultante de la media de todos estos píxeles pues es este azul. Pero nosotros podemos hacer más cosas que el promedio. Fijaros, yo pincho el promedio, me puede valer el valor máximo y el valor mínimo. Si pincho en máximo, pues me aparecerá, fijaros, si yo ahora pincho aquí cogiendo dos áreas, pincho el valor mínimo y me sale esto, que es el mínimo, el color que tiene la mínima luminosidad en este área. Fijaros que en esta esquinita de aquí he cogido unos tonos oscuros, pues el valor mínimo es este color. Sin embargo, si yo le pongo un valor máximo, el color máximo, fijaros que es pues casi el blanco este que aparece aquí, en esta zona. Si le pongo el promedio, veis que me aparece pues un color más o menos, pues un gris clarito, pues porque ha hecho la media de todos los píxeles. En principio, lo que nos interesa más es el valor promedio. Bueno, nos interesa más en la mayoría de los casos. Puede haber en casos donde yo quiera el valor máximo. Por ejemplo, si yo pincho aquí en esta nube, pues yo lo que necesito es saber el punto donde tiene máxima luminosidad. Entonces me voy aquí a máximo, y ya tengo el valor. O por ejemplo, en esta zona de aquí, veis que el valor máximo pues es casi un blanco, que es el valor de aquí. Entonces ya hemos visto que por un lado cogemos un área. Evidentemente, si yo cojo un punto, esto de máximo, mínimo, promedio, pues no hay valor que valga, pues porque realmente es un punto nada más. Pero cuando ponemos área podemos definir si queremos el valor máximo, el mínimo o el promedio. Bien, y después nos aparece en qué medida, vamos a coger este azul, y nos podemos elegir en qué color nos aparece ese valor que es el color. En este caso vamos a coger un promedio. Bien, por defecto está en modo LAB, con lo cual aquí tenemos el valor de este color de aquí, lo tenemos aquí: 71 menos 7,18 menos 23,33. Si cogemos otra zona, pues nos aparecen otros valores. Bien, ¿para qué es importante tener los valores en modo LAB? Pues muy sencillo, porque fijaros, en modo LAB nosotros tenemos separados, por un lado, lo que es la luminosidad, que es este primer valor,
y por el otro lado el color, que es la mezcla de estos dos valores. Estos dos valores lo que nos dan es el color del punto, y este valor, el primer valor de todos, es el que nos da el valor de luminosidad. Sin embargo, nosotros esto lo podemos también poner en modo RGB. En modo RGB lo que nos da es el valor de rojo, el valor de verde y el valor de azul. Veis que como este color, la media, pues tiende a azul, el valor de azul es más alto que el de rojo y el de verde. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros podemos verlo en modo RGB o en modo LAB, dependiendo de para qué queramos. Si queremos pues ver una dominante de color específico, pues a lo mejor nos interesa ver el modo RGB, pero si lo que nos interesan son las luminosidades, pues lo que nos interesa es trabajar en modo LAB. Otro valor que tenemos aquí es esto, restringir el histograma a la selección. Si yo pincho esta zona de aquí, lo que hace el histograma, que es esta parte que aquí hay en la parte de arriba de la derecha, nos aparece el histograma, pero solamente de lo que hay aquí dentro del cuadro. Eso es muy útil a la hora de visualizar histogramas de una zona determinada de la imagen. Si yo quiero visualizar el histograma que tengo aquí en la parte esta de estas sombras, pues simplemente defino un área de este tamaño, y yo aquí lo que tengo aquí es el histograma, pero no de la foto entera. Tengo el histograma solamente de esta zona. Esto pues también te puede valer pues para a la hora de cuando estoy utilizando pues una máscara donde yo estoy afectando nada más que a esta parte de aquí, pues bueno, pues puedo visualizar el histograma de esta parte nada más. Por defecto, si yo tengo esto desactivado, lo que tengo aquí, independientemente del área que defina, es el histograma, pero de la foto completa. Si yo marco aquí, veis que dependiendo de lo que marque, pues me aparecen histogramas diferentes dependiendo de la zona que esté marcando. Aquí simplemente, por ejemplo, este cuadro, veis que tengo los valores de R, de G y de B. Efectivamente, el B, el azul, está más claro que el rojo y el verde, que están más hacia la zona de los oscuros, porque realmente esta parte es azul. Pero si yo defino esta zona y defino esta zona, veis que esta zona de aquí se me ha corrido el histograma un poquito para la izquierda, quiere decir que esta zona es un poquito más oscura que esta. Esto lo podemos ver también aquí en la L del LAB. Aquí tenemos un 76,23 y aquí tenemos un 66,71. Efectivamente, esta zona es más oscura que esta. Veis que la herramienta esta de cuentagotas es bastante interesante para el análisis de la fotografía en todos esos aspectos. Bien, pero hay otra cosa también muy útil a la hora de analizar la imagen, que es la posibilidad de tener varias muestras.
Bien, si yo tengo esta muestra, por ejemplo, de aquí, y la quiero guardar, yo lo que hago es, teniendo esta muestra seleccionada, aquí tengo esta área, lo que hago es aquí en agregar. ¿Lo veis? Agregar. Lo que he hecho es esta muestra dejarla fija aquí. ¿Lo veis? Ahora ya tengo una muestra que es un promedio, promedio en formato LAB, que es esta muestra de aquí con estos valores. Si yo ahora cojo otra muestra, por ejemplo, de la parte amarilla esta de la torre, pues lo mismo. Si yo quiero guardar esta muestra, le doy aquí a agregar y ya tengo otra muestra guardada. Tengo esta muestra de aquí y esta muestra de aquí. Si queremos ver las muestras en la imagen, simplemente marcamos esta casilla, y vemos estas dos muestras, una es esta y la otra es esta. Podemos tener tantas muestras como queramos. Yo voy a definir, por ejemplo, otra muestra de aquí de las nubes y otra muestra de aquí, por ejemplo, de las montañas. Bueno, perdón, primero la agrego, ahora voy a las nubes, y la agrego. Bueno, ya tengo todas estas muestras que las puedo directamente ocultar para que no se vean. No hay ningún problema en ocultar las muestras porque ya las tenemos aquí agregadas. Estas muestras son interesantes porque si yo ahora me voy aquí pues a cualquier módulo, y estoy trabajando pues con un módulo, pues por ejemplo el de corrección de color, y quiero darle a las luces pues una cierta tonalidad, que lo vimos el otro día, pues yo lo que hago es me voy, muevo esto de aquí y veo, fijaros que conforme yo estoy moviendo este control, aparte de añadirle una dominante a las luces, fijaros en los valores de las muestras que tengo seleccionadas, cómo van cambiando. Esto es bastante útil porque a la hora, por ejemplo, pues vamos a coger, yo que sé, pues por ejemplo el módulo de ajustes básicos, en el caso de que yo me vaya a trabajar con la exposición, si yo tengo todas estas muestras aquí cogidas y tengo la parte de luminosidad aquí en esta primera columna, pues yo trabajando con la exposición puedo ver cómo van variando esos valores, directamente moviendo en el control. Esto es útil para visualizar cómo está afectando a la fotografía pues los ajustes que yo voy haciendo. Yo tomo varias muestras, y veo qué efecto están haciendo. Por ejemplo, supongamos que yo estoy trabajando con un módulo, vamos a ver, pues un módulo que ya hayamos visto, el mezclador de canal, vamos a trabajar con el mezclador de canal, y vamos a trabajar pues por ejemplo pues con un con el canal de por ejemplo de saturación, y lo que podemos ver aquí es si solamente estoy modificando colores o me está afectando el ajuste que estoy haciendo a las luminosidades. Por ejemplo, si yo quiero tocar la saturación
pues de una serie de colores determinados, yo veo que conforme estoy trabajando aquí en saturaciones, estoy modificando también no solo la parte del color, que efectivamente es lo que yo estoy tratando de hacer, pero lo que estoy viendo también es que este control de aquí me está afectando a las luminosidades. En particular me está afectando a las luminosidades. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con módulos que en teoría solamente deberían afectar al color y no a la luminosidad. La mayoría de los controles, aunque estemos aquí en la zona de color, también muchos de ellos afectan a la luminosidad general de la foto. Bien. Otro caso muy importante a la hora de trabajar con cualquier módulo y ayudarnos del cuentagotas es, fijaros, voy a quitar ahora estas muestras que he tomado. Para quitarlas simplemente le pincho en la X de cada muestra y la quito. Voy a tomar una muestra, pues por ejemplo, de este área en particular, y en vez de agregar una muestra, la voy a agregar dos veces, una y dos. Veis que al agregar dos muestras dos ajustes aquí, dos muestras del mismo cuadrado, pues aparecen los mismos valores. Son dos muestras exactamente iguales. Pero aquí es donde está la magia de este cuentagotas, es que yo ahora, si pincho sobre una de las muestras, veis que aparece un candado. Esto es muy útil porque si yo pincho aquí sobre este candado, pongo esta muestra con el candado, ya aunque yo toque los valores, esto no se va a mover. Entonces, cuando yo, por ejemplo, vamos a irnos ahora al canal de rojo, por ejemplo, y vamos pues a quitar un poquito de rojo y a añadir pues un poquito de azul, veis que ahora yo tengo el valor de antes y el de después. Veis que si yo me pongo aquí a toquetear, lo que está variando nada más es el de la parte de abajo. El que tiene el candado puesto no varía. Esto es muy interesante porque tengo aquí visualizados el valor de antes y el de después. Fijaros que si yo no quiero afectar a la luminosidad, acordaros que yo tengo que tener aquí un valor de 1. La suma de los tres valores tiene que ser igual a 1. Pero también lo puedo hacer, aparte de sumar estos valores, fijándome aquí. Si yo le quiero quitar rojo y la parte de rojo que he quitado la quiero añadir de azul, pues fijaros que yo me voy aquí y lo que tengo que igualar es este valor a 22,02. Le voy añadiendo azul hasta que aquí me aparezca 22,02. Más o menos. Yo he tocado, me aseguro con esto, que yo he tocado los colores, pero la luminosidad de esta parte en particular es exactamente la misma que había antes, porque yo tengo el valor de antes y el de después.
Esto evidentemente lo podemos hacer con una muestra o con varias. Yo puedo, vamos a regresar esto donde estaba, yo puedo coger otra muestra de aquí, vamos a cogerla con el cuentagotas, otra muestra de aquí, agregarla 2 veces y bloquear la primera. Tened cuidado porque dependiendo del color, hay algunas veces en que el candado se ve muy mal o prácticamente no se ve. Entonces, tener en cuenta eso, que hay en algunos casos que el candado este siempre tiene el mismo color. Podían haber puesto un color del candado que hiciera de contraste con el color que marca, porque aquí prácticamente no se ve el candado. Pero fijaros que estamos en las mismas. Si yo voy tocando de aquí los valores, veremos que también puedo ajustar, y aquí, claro, aquí tengo 2 valores diferentes, que es uno marrón por un lado y otro que es azul. Efectivamente, si yo toco el azul, veis que la luminosidad prácticamente es la misma. Aquí más o menos he conseguido la misma luminosidad en el de arriba que en el de abajo. Sin embargo, en el canal en este punto de aquí, la luminosidad es más baja. También nos puede valer pues para igualar la luminosidad de un área, y pues no importarnos la luminosidad de otro área en particular. Si yo lo que quiero es respetar la luminosidad general de la foto, pues muy sencillo. Quito todo esto, defino un área que sea prácticamente de toda la foto, agrego 2 puntos, bloqueo el primero, y ya lo tengo. Ya me puedo poner a jugar aquí con los diferentes colores. Ahora voy a añadir verde, por ejemplo. Puedo trabajar con diferentes colores y yo puedo ver aquí directamente en el canal L del Lab la luminosidad. En este caso pues tengo que añadir un poquito más. Bueno, aquí más o menos tengo la misma luminosidad general de la foto. Fijaros que si yo ahora activo y quito este control, lo que he variado es la tonalidad general de la foto, pero yo me estoy asegurando con esto de que la luminosidad general de la foto sea la misma. ¿Lo veis? Bueno, pues para esto sirven la herramienta cuentagotas. Es una herramienta que nos ayuda en muchos casos a analizar o decidir qué es lo que estamos haciendo con la fotografía. Muchas veces el tocar unos valores de color o luminosidad pueden ser más o menos subjetivo, y parecernos a nosotros que pues la luminosidad es la misma, o hemos subido, hemos bajado, tal y que cual, pero con estas muestras que nosotros podemos coger con la herramienta cuentagotas, nos podemos asegurar de que objetivamente, no subjetivamente, objetivamente los valores son los que nos interesan. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la explicación de esta herramienta
tan útil en algunos casos como es el cuentagotas, y la próxima semana pues veremos ya un nuevo módulo que posiblemente utilicemos para explicaros el funcionamiento de ese módulo, pues utilicemos esta herramienta tan práctica. ¿Vale? Muy bien, pues sin nada más, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo día. Adiós.